Ahora sí, estamos con Juan Carlos Ocampo. Él es economista y con él tenemos que conversar un montón porque yo le acabo de decir que estoy en la calle con esto. No entiendo, como supongo que también le pasa a mucha gente en casa, el tema de las utilidades en el trabajo. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias por estar en el programa. Encantado, Irene. ¿Le sirve que esté aquí o me pongo más al costado para que se vea la pantalla? ¿Estoy bien? Sí, me pongo más acá, me voy a poner acá, ¿ya? Ya. Para poder... acá estoy perfecta para poder observar, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es una utilidad? ¿Qué son las utilidades para que toda la gente parta desde ahí? La utilidad es la renta que genera una empresa y como los colaboradores de la empresa están comprometidos de alguna forma para que se genere esa utilidad, hay años en los cuales la empresa genera utilidad y reparten sus trabajadores. Entonces, ¿Esa utilidad de dónde sale? La utilidad es propia de los ingresos que genera la empresa, menos todos los costos y menos todos los gastos. Entonces, a partir de ahí, esa utilidad, antes de pagar los impuestos, se reparte un porcentaje para los trabajadores, de acuerdo a las características de la empresa. O sea, un porcentaje en todas las empresas le corresponde utilidades a los trabajadores. Claro. Eso lo tienen que exigir los trabajadores. Claro. ¿Y eso en qué momento del año se reclama? Eso normalmente se reclama en marzo, porque en marzo las empresas declaran la renta. Como que cierran su año. Cierran su año, ellos pagan sus impuestos y es ahí donde se conoce cuánto de renta ha generado y cuánto le corresponde a los trabajadores dependiendo del tipo de empresa. O sea, depende de la empresa, es la utilidad que le corresponde al trabajador. Por ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos, primero que deben ser más de 20 colaboradores en una empresa. Ok. O sea, si son 18, si son 20, no, tiene que ser 21 o más. Okay. Lo otro es que para empresas que son pesqueras, el rubro de telecomunicaciones e industriales, de esa renta que genera la empresa, 10% se reparte entre los trabajadores. En el caso de las mineras, las que están relacionadas a comercio y restaurantes, es un 8%, y otro tipo de empresa se reparte el 5%. Va variando lo que me decía, va variando de acuerdo a la empresa el porcentaje de utilidades que le corresponde al trabajador. Claro. Apunten por favor eso, ahí está. Pesqueras, telecomunicaciones e industriales le corresponde el 10% de las utilidades. Mineras, comercio y restaurantes 8% y otras empresas 5%. ¿Tenemos otra pantalla? ¿Vamos a cambiarla? Ahí está. Sí, ¿y qué sucede? Que una vez que ya saben cuál es el porcentaje, sea 10, 8, 5%, ese monto de utilidades se distribuye entre los trabajadores, pero ¿de qué forma? Las utilidades se parten en dos. Entonces, una parte, el 50%, se va a calcular en base a los días trabajados por los trabajadores. Por ejemplo, en una determinada empresa, tú trabajaste los 12 meses, pero yo solamente trabajé 6 meses. Entonces, obviamente, a ti te va a corresponder una utilidad mayor que la que a mí me corresponde. Exacto. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que haces? Todas las horas que han aportado los trabajadores se suma y luego se saca una proporción en base a cuántas horas tú has trabajado. Ahí esa parte sí se ve de manera individual. Claro, es decir, no importa si ganabas 10.000 soles o ganabas 900 soles, lo importante acá es los días trabajados. Eso es lo importante. Exacto, si el que ganó más trabajó menos días y el que ganaba menos trabajó más días, ahí le corresponde más al que trabajó más días, nada más. No tiene que ver nada el sueldo. No tiene que ver el sueldo. Entonces, la otra parte de las utilidades sí está en función a la remuneración. Es decir, por ejemplo, un gerente gana 14.000 soles o 20.000 soles y un trabajador gana 1.000 soles o gana pues 900. Entonces ahí se hace como una especie de ranking, ¿no? Los sueldos, ¿no? Toda la cantidad de sueldos, toda esa masa de sueldos se divide entre ese 50% de las utilidades y se reparte en forma proporcional. Ahí sí proporcional al sueldo. Entonces tienes de esta primer 50% y el otro 50% sumas la utilidad que te va a corresponder. Ahora, hay personas que, por ejemplo, trabajaron solamente, por decirte, ¿no? Hasta mayo del 2016. Lo que ellos tienen que hacer es llamar a su empleador y preguntarle si le corresponden utilidades o no. Ahora, los que reciben la utilidad no es que solamente tienen un cheque, sino que la empresa les otorga una liquidación, en la cual le van a explicar cómo es que han hecho el cálculo. Perfecto. Todo explicado, detallado. Todo explicado, detallado. Firmar el cargo. Les dan el monto completo a los trabajadores, no se los dan por partes, es completo. Por lo general es así, ¿no? Por lo general es así. Es más, en estos días las empresas están reportando lo que es la renta que han generado y ahí se aprovecha para pagar a los trabajadores. También que es una forma de
de comprometer a los colaboradores en base a que la empresa debe generar más ingresos y ser más eficiente para reducir costos. Exacto. Entonces un poco los propietarios o los gerentes dicen, ¿saben qué? Chicos, no desperdiciemos el agua, no desperdiciemos la energía eléctrica, no desperdiciemos papel, porque cada vez que bajemos los costos, genera más utilidad para la empresa, pero no Exacto. solamente se beneficia el que aporta el dinero, sino también los colaboradores, ¿no? Exacto. Ese es el mensaje A mí un poco. liquidación me suena a cuando ya saliste de trabajar, ya dejaste de laborar en la empresa, pero el tema de utilidades se da cada año. Cada año, así es, en estos meses. ¿Y qué sucede? Que muchas veces la gente no sabe calcular. O dicen, bueno, pero yo gano poquito, entonces me va a corresponder una cantidad pues irrisoria, mejor no voy. No, lo importante es ir a preguntar, consultar. Muchas Y veces tener el detallado, perdónenme, detallado de las cosas justamente para saber Claro. cómo es que se ha hecho la división Claro. y si efectivamente le corresponde esto al trabajador. Claro. Ahora, Adriano, un tip. Tenerlo claro. A veces, ¿qué sucede? Que a veces llamas a la empresa y la central está ocupada, pero tú tienes tus amigos con los cuales has trabajado. Vía redes sociales, vía WhatsApp, puedes preguntarles, oye, ¿van a pagar utilidades o no? Y ellos te van a informar y de esa manera vas a lo seguro. ¿Y entre qué horarios te van a atender? Perfecto. Con el tema de las horas extras, ¿cómo se hace? No, básicamente es por las horas que se están trabajando dentro de la empresa, no se están considerando las utilidades. No se consideran las horas extras. Las ratificaciones del año anterior. Perfecto. Las horas extras. Las horas extras va a depender mucho de cuál sea la política de la empresa. ¿No? Va a depender mucho de la política de la empresa. ¿Qué pasa cuando esta empresa no reparte las utilidades a los trabajadores? Normalmente los trabajadores, y me ha pasado, ¿no? A veces me han consultado un sindicato de trabajadores y me dice, Juan Carlos, nosotros somos conscientes que la cantidad de despachos que ha habido, hemos sido eficientes, pero la empresa dice, no nos reparte utilidades. Entonces, ¿qué es lo que hace? El líder del sindicato habla con la gerencia y le pide que por favor les explique cómo es que la empresa no ha generado utilidades. Exacto. Si ellos perciben. Entonces, es un tema de conversar y la empresa tendrá que explicarle por qué no ha generado utilidades y obviamente pues no se ha hecho el comunicado oportunamente. Si ¿no? ninguna de las partes quedan convencidas con la información que da la otra, ¿quién puede intervenir ahí? Lo que pasa es que eso ya se va a un tema un poquito ya más engorroso, ¿no? De repente tendrían que pedir que venga el Ministerio de Trabajo para que digamos les dé mayor explicación. Porque, digamos la verdad, Claro. a veces es necesaria otra persona que no esté involucrada en la empresa, ni sea trabajador, ni sea dueño, para poder mediar Claro. la situación. Entonces, una persona del Ministerio de Trabajo lo podría hacer. Claro, podría ser. Pero por lo general, el tema del reparto de utilidades lo hace le da el visto bueno al contador, ¿no? Y él está poniendo su firma, su colegiatura y está poniendo también su prestigio, ¿no? Igual, ya sabemos que igual las cosas normalmente a veces no se rigen como se deberían regir, por eso está bueno que les Claro. demos todas las opciones. ¿Qué estamos viendo acá? Aquí, por ejemplo, estamos viendo el caso de una empresa que ha generado una renta de 40 millones de soles, ¿no? Tiene 800 trabajadores y aquí los 800 trabajadores, por el número de horas que han trabajado, le dan 201.000. Entonces acá, antes del pago de utilidades, esos 40 millones, por ejemplo, en el caso de esta empresa, reparte 10% a sus trabajadores. Ok. Entonces son 4 millones que Por tiene el que tipo de repartir. empresa que es, se le corresponde repartir Claro, el 10%. le toca el 10%. Entonces, estos 4 millones, como decíamos, repartimos en un 50% y un 50%. Exacto. El primer 50% tiene un internamiento en base a las horas trabajadas. Entonces decimos, esos 2 millones voy a repartir entre los 201.600. ¿Qué cosa es 201.600? Son las horas que han trabajado todos los colaboradores. Ajá. Entonces acá le sale un factor 9.92. Y por ejemplo, ese trabajador, ¿cuántas horas ha aportado de su esfuerzo? 252. ¿Cuánto le corresponde? 2.500 soles. Ajá. Esa es una parte de la liquidación. Ese es el 50%. Así es. De la otra parte está en función a los ingresos. Exacto. Entonces acá, y nuevamente, la renta anual de 40 millones, de ahí separas el 10%, tomas en cuenta esos 2 millones de soles y te das cuenta, por ejemplo, que esos 2 millones de soles los voy a repartir entre la suma de todas las remuneraciones. Ajá. Y ahí me sale un factor, 2.041. ¿Y esta persona cuánto es lo que ha generado de remuneración? 14.000. Multiplico por el factor y aquí tengo 28.570. Y es decir que el 100% vendría a ser para ese trabajador Claro. 31.070 soles. Claro, del primer 50% su liquidación sale 2.500 y del otro sale 28.570. Ahí. Total tiene 31.070 soles de utilidad que se le va a pagar al trabajador. Al trabajador. Así Oye, es.
Si yo lo he entendido, ustedes también han tenido que haber entendido. ¿Lo han entendido todos? Sí. Perfecto, muchas gracias. De verdad también toda la gente lo ha explicado clarísimo. ¿Hay otra? Sí. ¿Sí? Ahora, la gran pregunta, yo dije, ya está. la gran pregunta, Adriana, es Sí. que y muchas veces vamos a capacitar a las empresas, porque me dicen, Eso es Juan buenazo. Carlos, le hemos pagado las utilidades y al mes siguiente nos dicen adelanto de sueldo o adelanto de gratificación. Pero si le hemos pagado 5.000 soles, 10.000, mira, he visto casos de empresas que le han pagado 50.000 soles, algunas mineras, y a algunos ingenieros le han pagado 100.000 soles, sin embargo, a los 2 meses no tienen nada. Es más, se sobreendeudan con tarjetas de crédito. ¿Qué pasó ahí? Entonces, hay un problema de finanzas personales. Entonces, no importa el monto de las utilidades, lo interesante es que ese dinero, porque es un ingreso extraordinario. Lo no todos sepamos invertir, lo sepamos usar. Lo sepamos usar. Entonces, nosotros lo que sugerimos es partirlo en 3 partes. Perfecto. La Es lo primera, básico, ¿no? La primera, pago de deudas. Tenías por ahí un saldito, paga la deuda y cierra, Exacto. ponle tijera a la tarjeta de crédito, Córtala. para que no lo uses. Porque ¿qué sucede? A veces cancelan la deuda y al mes siguiente lo llaman y lo comprometen. Le vuelven a dar un préstamo. Con 5.000, 8.000 soles de deuda. Exacto, o sea, no reciban la utilidad y se vayan a gastar al shopping, o se vayan a ir a la tienda, o se vayan a ir a festejar. No. Paguen primero sus deudas. La otra parte, la otra tercera parte, a consumo. Pero digamos, en una familia lo que se tiene que hacer es cuáles son las necesidades, cuál es lo más urgente, hacer una tabla y enfocarse ese 30% en lo que es consumo. Eso es bien fácil, agarran su Excel y ponen alquiler, comida, pago, no sé, del carro al banco, pago del departamento, pago de, no sé, comida, todo eso lo tienen ordenado por Claro. mes y ya la familia sabe cuánto va a consumir al mes. Y todo lo demás lo pueden guardar en el banco y de repente sacar una cosita chiquita para poder darse un gusto, porque también hay que darse Claro, un gusto de vez en cuando. los gustos justamente están acá y los gustos lo que van a hacer es motivar al trabajador para colaborar en la empresa en generar más utilidades, ¿no? Y lo otro es que la tercera parte destinarlo ya sea a ahorro e inversiones. ¿Por qué es importante? Porque el ahorro e inversiones va a hacer que a futuro tú puedas consumir más. Exacto. Este ahorro e inversiones, por ejemplo, podría hacer en la ampliación en la casa, que es una forma de ahorrar. Hacer un negocito. Un depósito a plazo, un negocio pequeño, de repente Pequeño. comprar algo y ponerlo en alquiler. Exacto. Todo aquello que me pueda generar una renta. Exacto. Y que en el tiempo pueda aumentar su valor, ¿no? Entonces, eso a la larga va a hacer que esta persona pueda consumir más, ¿no? Eso es un poco lo que se busca distribuyendo estas utilidades entre Claro, las que que es van a poder buenísimo, recibir. porque vino con todo, la explicación y todavía cómo ustedes tienen la mejor manera de poder utilizar sus utilidades así. Muchas gracias. Gracias, Buenísima encantado. explicación, clarísimo. ¿Dónde lo podemos encontrar para que la gente haga una consulta? Pueden encontrarnos en mundonegocio.pe, mundonegocio.pe, ahí tenemos bastante información, videos muy útiles. Y todas aquellas personas que quieran consultar de cómo distribuir, me pueden escribir a jocampo@mundonegocio.pe. jocampo@mundonegocio.pe. Encantado de poder responder a todas las consultas. Así es, muchas gracias. Muy didáctico, lo he explicado súper bien, lo he entendido clarísimo. Y ahora le vamos a dar pase a Maritza y la bienvenida. Bienvenida, Maritza.